Empezamos con nuestro siguiente expositor. Se trata de Elías Mizrahi, representante de la Comisión Federal de Competencia Económica de México. Elías es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Economía del Colegio de México, una maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de East Anglia de Inglaterra. Es máster en Filosofía en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge de Inglaterra y tiene estudios de doctorado en Economía por la mencionada universidad. Ahora Elías nos presenta el tema Colusión en las compras públicas de medicamentos, la experiencia en México. Elías, bienvenido. Debe estar aquí en la 8, dice presentación de medicamentos número 8. ¿Este es, no es cierto? Sí, debe ser, ¿verdad? Sí. Okay. Esta es la flechita, ¿verdad? Este tiene el control. ¿Cómo se enciende? Ahí está encendida. Okay. Sí, correcto. Bueno, muy buenas tardes ya casi a todos. En primer lugar, quisiera yo agradecer a la Superintendencia de Competencia y Control de Mercado, al doctor Pedro Páez, el haberme invitado. Es un honor participar. También al doctor Wilson Parra por ofrecernos este foro y por tener el interés pues, de los alumnos de la Facultad de Química, que es muy motivante para un expositor tener un público ya conocedor de la materia. Quisiera comentarles, básicamente mi tema es el de la colusión en el mercado de medicamentos, pero ahí vamos a excluir el sector privado. Creo que se trató de manera muy completa por los expositores de Chile. Yo me voy a centrar en la colusión de las compras públicas y por otro lado, en mi exposición voy a excluir el tema de los medicamentos de patente. Entonces es muy focalizado el tema en los problemas que se presentan de colusión en las compras públicas. Este es un tema inherente de competencia. Cuando hablamos de colusión, estamos hablando de acuerdos entre competidores para precisamente no competir y mantener los precios elevados. Este fenómeno, como vamos a ir viendo, se da bajo determinadas circunstancias, muchas veces cuando las unidades de adquisición cometen algunos errores y cuando también la propia estructura del mercado facilita este tipo de conducta. Bueno. Okay. La exposición, primeramente vamos a ver bajo qué condiciones se da la conducta colusiva, lo que se llama aquí, lo que estoy llamando riesgo colusivo. Después, lo que hemos detectado en su momento en México, en las compras públicas. Esta es conducta detectada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Algunas estrategias que en su momento implementó el propio instituto para combatir la colusión. Y después las mejoras que se han venido dando en México precisamente para traer más competencia a las adquisiciones públicas. México ha sido beneficiado por asesoría de organismos internacionales, en particular la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que ha hecho estudios exhaustivos sobre la problemática
y ha provisto un poco su experiencia internacional, lo que lo llevó a emitir algunas recomendaciones que creo son de aplicabilidad más general y que espero compartir con ustedes. Finalmente, pues vendrán las conclusiones del estudio. Aquí tenemos un resumen muy sencillo, muy breve, de los casos que se han presentado en Latinoamérica, precisamente de colusión en el mercado de medicamentos. Ya se ha hablado de algunos de ellos. Aquí lo presento de alguna forma un poco más sistematizada. Tenemos el caso de las farmacias, justamente que se habló hace un momento, que fue abordado por la Fiscalía Nacional de Chile, fijación de precios de 3 cadenas de farmacias. En Perú se presentó el caso de división de mercados, que también es una variante de la conducta colusiva. Se dividieron los mercados por el gas medicinal y fue abordado por Indecopi. En Venezuela también se presentó un caso de colusión en comisiones de comercialización por parte de los laboratorios. En México tuvimos casos en licitaciones públicas de suturas quirúrgicas y también esencialmente material radiográfico y la más importante, la de medicamentos del 2006, que la vamos a ver un poco más en detalle. Y en Brasil también tenemos un caso de colusión en soluciones parenterales. Como les comentaba, la colusión es una conducta que se da bajo determinadas condiciones en los mercados, por lo cual las unidades compradoras deben estar muy alertas a tener información sobre estas condiciones antes de hacer sus concursos, antes de licitar. Un primer elemento es la homogeneidad de los bienes. Es muy fácil ponerse de acuerdo cuando el producto está definido, en este caso por su componente activo, es un bien que tiene la misma presentación o puede tener una presentación que se transforma en un equivalente. Entonces es muy fácil para las empresas ponerse de acuerdo en el precio. En muchos mercados esto es complicado porque el bien tiene diferenciadores, tiene cuestiones, pero bueno, este es un primer elemento que tenemos en el sector medicamentos. Un segundo elemento es que con frecuencia las leyes mismas de adquisiciones tienen algunos elementos que favorecen la colusión. Vamos a ver algunos de ellos un poquito más adelante. O sea, es un mal diseño de las leyes que tiene una solución en términos de reformar aquello que esté pues perjudicando. Otro problema es el de las barreras a la entrada. Digamos, hay medicamentos que para producirlos ocupan grandes inversiones, son grandes empresas, y lo que vamos a encontrar en el mercado, pues realmente hay muy poquitos jugadores, de manera que es muy fácil que se pongan de acuerdo. Un problema también es el de la transparencia, el exceso de transparencia. Digamos que los carteles colusivos siempre están atentos a que el acuerdo se respete. Entonces, si tenemos un sistema en el que se va a reflejar en una página de compras exactamente cuáles fueron las posturas de los competidores y se observa con mucha transparencia, es muy fácil saber quién se salió del acuerdo,
establecer determinado tipo de sanción. Obviamente siempre se sabe quién gana el concurso, pero a veces los datos pueden ser demasiado abundantes y entonces puede facilitar la colusión. La otra cuestión es una cuestión administrativa. Con frecuencia, si el país es muy grande y tiene, por ejemplo, para las compras públicas del Seguro Social en México, tiene 60, 70 hospitales, unidades de compra, siempre se pueden estar haciendo licitaciones fragmentadas por región, por hospital, lo cual facilita mucho la división de mercados. Las empresas, pues bueno, a mí yo me quedo con estos 5 hospitales, yo voy a licitar ahí, yo me quedo con la zona norte. Es un asunto que por ventaja administrativa finalmente facilita la repartición del mercado, ¿verdad?, por parte de los concursantes. Entonces, si tienen estos 5 elementos, pues estamos en serios problemas. Digo, sería muy difícil que no veamos un comportamiento colusivo cuando les estamos poniendo prácticamente en bandeja a las empresas todos los elementos para que los acuerdos para las divisiones del mercado, ¿verdad? O sea, pocos productores, mercados fragmentados, muchas barreras a la entrada. Y es lo que precisamente encontramos en México. En México teníamos a principios de la década pasada, de la década pasada, teníamos problemas serios regulatorios. Uno de ellos era lo que se denomina el requisito de planta. O sea, México tiene una industria farmacéutica muy importante. Mucha de esta industria está asociada con capital extranjero, pero teníamos entonces el requisito de planta. ¿Qué es el requisito de planta? Pues que solamente van a poder vender medicamentos en el país aquellas empresas que tengan al menos una parte del proceso establecido en el país. Entonces, un medicamento muy bueno, muy barato, pero de una empresa que no tiene inversión en el país, no se podría comercializar. Entonces, eso restringía tremendamente las opciones. Cambia un poco con el Tratado de Libre Comercio, pero como vamos a ver, no demasiado. Entonces, este tema del requisito ya se eliminó a partir del 2008, pero en el año 2000 todavía era muy importante. Por otro lado, todo el esfuerzo de genéricos estaba más o menos detenido por el excesivo costo de las pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad. Entonces no podía crecer muy rápidamente ese mercado. Se había implementado una definición de genérico intercambiable. O sea, prácticamente el genérico intercambiable tenía que tener absolutamente todas las condiciones del medicamento innovador, y además era un trámite muy laborioso porque tenía que aprobarlo el Consejo de Salubridad General hasta que podían registrarlo. Más o menos en principios del 2000 había un listado de 67 genéricos intercambiables, que era sumamente limitado. Entonces, muy gradualmente fue aumentando hasta que finalmente se pudo impulsar
porque se eliminó la definición de genérico intercambiable por una definición de genérico solamente, que es mucho más flexible en cuanto a las pruebas y que no exige todas las pruebas a todos los medicamentos en todas las presentaciones. Lo vamos a ver ahorita en detalle. Como les comentaba, México ha tenido una posición de bastante protección a la industria farmacéutica, digamos, son muchos años, muchas inversiones, y eso se refleja en las modalidades que existen en el país para licitar fármacos por entidades públicas. La primera licitación que se lleva a cabo es la que se llama nacional. O sea, primeramente se le da prioridad a la industria nacional. El requisito para participar es que cuando menos el 50% del producto tenga contenido nacional, o sea, haya sido producido dentro del país. Que también exista, digamos, una reserva en los tratados comerciales. O sea, en los tratados México, Estados Unidos, Canadá, los diferentes países establecen un mínimo asegurado, un mínimo de compra de la industria nacional. Entonces, en tanto no se termine ese mínimo, las licitaciones tienen que ser nacionales. El segundo nivel de licitaciones es el de los tratados de libre comercio. O sea, los convenios exigen, ¿verdad? Bueno, si ya te terminaste tu reserva, entonces tienes que abrir el mercado, según las modalidades de cada tratado, tienes que abrir el mercado para que ahora un número limitado de competidores, que los que firmamos el tratado, disputemos ese mercado. Ya finalmente, si no se compra la clave a un precio conveniente en las licitaciones bajo tratados ni en la licitación nacional, entonces se pasa a lo que se llaman licitaciones internacionales. Ahí donde esté el medicamento, claro, en aquel momento tenía que haber requisito de planta, o sea, si había un medicamento hindú muy barato que no tenía planta en México, tampoco iba a poder el hecho es que realmente las compras internacionales estuvieron en México al mínimo, prácticamente no accedieron a ese mercado, todo se circunscribía a los tratados y a las licitaciones nacionales. Me fui para atrás. Ahora, el problema con los tratados no fue la panacea, porque muchos medicamentos están abastecidos en el propio país por subsidiarias de las empresas con las que México tiene tratados. Digamos, si Pfizer tiene una planta en México que está vendiendo insulina y la licitación nacional de insulina es cara y uno abre la licitación a hacerla bajo tratados, lo que sucede es que Pfizer vuelve a cotizar el mismo precio porque Pfizer de Estados Unidos pues no entra a competirle a su distribuidor en México, aunque nosotros analizamos precios internacionales y Pfizer en Estados Unidos la insulina es muy barata, pero ya cuando se abre bajo tratado respeta a su distribuidor en México, entonces el efecto es muy bajo, ¿sí? Digamos, los tratados para algunos medicamentos más con un número mayor de competidores sí son efectivos, pero cuando son muy grandes y tienen distribuidoras y tienen sus propias plantas en México, el efecto prácticamente no se observa, ¿no? Ahora, problemas propios de las licitaciones.
ya de la propia ley de adquisiciones. Uno de ellos, lo que se conoce como abastecimiento simultáneo. Esta disposición dice que si el precio no varía, si no llega a una variación de 10%, permite la asignación de una parte de la licitación a una empresa y la otra, o sea, se puede repartir entre 2, entre 3 o entre 4 empresas, si no hay diferenciales de precios mayores al 10%. Esto se hace, yo diría, bajo un criterio bastante ingenuo. O sea, bueno, si el que licitó el precio más bajo, o sea, un supuesto de que pues, el que licitó el precio más bajo, pues ya tiene mérito. Sin embargo, me puede fallar en el abastecimiento. Entonces, si hay el que le sigue, no tiene un precio que es superior en menos de 10%, le voy a adjudicar una parte. Y así puede irse moviendo hasta varias empresas. Es una estrategia como de protección del abasto. Si me falla el primero, bueno, de todas maneras yo ya asigné al segundo, asigné al tercero. Efectivamente, digo, me refiero que el supuesto es de que el precio que ganó se supone que es muy competitivo y entonces asigno a los demás, pero si el precio que ganó realmente no es muy competitivo, pues estoy facilitando la colusión entre los que queden muy cercanos a ese precio y voy a terminar, pues obviamente pagando precios más altos, aunque sí estoy asegurando el abasto. El otro problema que está sigue estando en la ley de adquisiciones es que se facilitan mucho las reuniones se les llaman de prebases, o sea, digamos son reuniones de aclaraciones. Entonces en esas reuniones de aclaraciones, pues claro, llegan los competidores, se saludan, se sabe quién va a participar, y aunque pasen hablando de puras cuestiones técnicas, pues entre ellos ya el lenguaje es más o menos entendido y es una información que facilita mucho la colusión. Hoy en día ya esas reuniones ya están eliminadas, pero en aquel momento obviamente dieron muchos problemas. ¿Cómo se reflejó este marco, como les decía, de protección comercial, de una ley deficiente de adquisiciones? ¿Qué vimos nosotros en las licitaciones del Seguro Social? Este es un primer caso. Si vemos nosotros, en la columna número 4 dice distribución por regiones. Entonces tenemos las tres medicamentos que reportaron posturas en las que estaba muy claro que se estaban dividiendo el mercado por regiones, porque el instituto no hacía una sola licitación, sino por regiones. Entonces, estas claves estaban claramente asignadas entre diferentes empresas para las diferentes regiones. Las siguientes tres no había división regional, sin embargo había un problema de asignación simultánea. El problema que les comentaba, que tenían una variación, ahí lo podemos observar, muy bajita de precios. O sea, si vemos calcio, por ejemplo, una postura de 42 pesos con 45 centavos, una de 42 pesos con 50 centavos, una de 43 con 43 centavos, 43 con 11, o sea, es un refinamiento, ¿no? 5 centavos o 10 o 20 centavos de diferencia. Y todos fueron asignados de acuerdo a la ley al procedimiento de abastecimiento simultáneo.
Entonces este resultado pues, era previsible. Los precios, si vemos la última columna, es un índice de precios. Por ejemplo, en la insulina humana se pagó en esa licitación 31.9% más que el promedio que se estaba pagando por la generalidad de medicamentos. En otros casos 36%. O sea, todos los precios de estas licitaciones estaban por arriba del promedio general de medicamentos. Esto es lo que les comentaba, la división geográfica por regiones. O sea, tenemos 4 regiones del instituto: la centro, la norte, la sur y la occidente. Y vemos que las empresas A y B participan solamente en la región centro, en la región sur, mientras que la C y la D participan en la región norte, y después tenemos la E y la G en la región occidente, y la F en la región sur. Y las demás posturas están desiertas, o sea, no había ninguna postura. Prácticamente pues era llegar solo a la licitación, ¿verdad? Si la empresa G participó en Occidente y fue la única, pues quedó ahí asegurada, ¿no? O sea, a pesar de que había 7 competidores, realmente la división regional pues les facilitó, como fue el caso de Perú, pues facilitó obviamente la asignación. Esto, por supuesto, digo, estas empresas fueron investigadas después por la Comisión de Competencia y fueron sancionadas, ¿no? Por supuesto, se pueden hacer alegatos muy grandes, pues es que demuéstrenme que yo me puse de acuerdo con la otra empresa porque yo llegué a la licitación y pues fui el único, y ¿dónde está el acuerdo? Si no me demuestran el acuerdo, pues no hay conducta. Son alegatos muy largos, pero bueno, se elaboró una base de datos muy detallada y se vio que había una conducta retrospectiva, consistente con lo mismo. Entonces ya no es un solo caso, sino que hay una tendencia de muchísimos casos en los que está pasando lo mismo. Aquí en este caso también es lo mismo, nada más que ahora las ofertas no quedan desiertas. Ahora lo que vemos es que sí presentan las empresas posturas en diferentes regiones. Por ejemplo, vemos la empresa C está ganando en el sur y en el occidente con 1.397, pero en el centro y en el norte ya presenta una postura muy superior en precio, de 1.450, por lo cual no tiene posibilidades. Entonces vienen las preguntas: ¿por qué en la región centro y norte está en 1.450 y en la sur y occidente está en 1.397? Como les comento, esto se hizo un estudio muy detallado de todas las conductas, pero era en realidad un hábito de muchos años de proceder. En principio se defendieron estos argumentos diciendo: bueno, es que mi distribuidor está en el sur y en el occidente. ¿Y dónde está tu planta? No, mi planta está aquí en el Distrito Federal. ¿Y por qué no tienes distribuidor en el centro y en el norte? No, pues es que allá hay un competidor mi competidor tiene distribución en el centro y en el norte. Pero pues también hay un mercado allá que puedes atacar, ¿no? Estaba todo muy armado como un sistema casi planificado, ¿no? Bueno, voy a invertir en distribución, pero me garantizas que no vas a llegar tú a distribuir ahí, digo. Entonces,
como ven, lo que resentía de esos acuerdos eran los precios. Prácticamente no vemos mucha variación en los precios. Esta es la que habíamos comentado, ya la de abastecimiento simultáneo en las 4 regiones. Sí hay oferta, pero la diferencial de precios es mínima, entonces estas 4 regiones quedan abastecidas por 4 empresas, que es la insulina humana. Bueno, ante esta situación hicieron varias cosas en el instituto para, pues, empezar, yo diría, muy suavemente a combatir esto. Les voy a decir ahorita básicamente qué se hizo. Esto tiene que ver con patentes y como les dije que no vamos a hablar de patentes, porque las patentes, pues, no hay colusión de patentes. Digo, ahí puede haberla, pero más bien paso a la siguiente. El instituto atacó un poco este problema haciendo una clasificación de lo que llamaron medicamentos terapéuticamente equivalentes. O sea, dijeron, bueno, vamos a ver hasta qué medida el área médica que forma el cuadro básico puede clasificar medicamentos que son terapéuticamente equivalentes, aunque tengan diferente principio activo, y vamos trayéndolos a competir a la misma licitación. Fue un esfuerzo. Este esfuerzo no ha profundizado demasiado. La verdad desconozco por qué. No sé, obviamente ustedes saben que la conformación de cuadros básicos de las instituciones de salud es algo, pues es como el tesoro ahí más celosamente guardado, ¿no? Entonces, no, digamos, pero sí hubo un esfuerzo del instituto. Lo que obtuvo en primer término fue algunas mejoras cuando se licitaron las claves juntas terapéuticamente equivalentes. Por ejemplo, en el caso de la ciclosporina, si vemos la segunda columna, tenemos que los precios del medicamento cuando se licitó en grupo, por ejemplo, la primera línea, el 4294, dice el precio en grupo era de 1,069 y el precio licitando sola la clave era de 1,691. Igual la que sigue, de 323 a 423, de 1,061 a 1,400. Entonces, en el caso de interferón, pues muy radical el impacto, de 69.96 agrupado a 366.4 y el de 78.49 a 649.9. Digamos que este esfuerzo, la realidad es que fue lento, encontró algo de oposición, pero tuvo unos primeros resultados. Ya hoy en día no se ha procedido ya mucho a esto, se encontraron otros mecanismos más exitosos, pero bueno, fue un esfuerzo que les quería yo mencionar. Digamos que la regulación se comienza a flexibilizar. Obviamente los problemas de salud son acuciosos, entonces la presión sobre la industria empezó a aumentar. Entonces, ¿qué fue pasando? Bueno, lo primero es que se facilitaron los registros sanitarios, principalmente por la eliminación gradual del requisito de planta. Digo gradual porque el acuerdo que prevé la eliminación del requisito de planta
estableció 3 años para que realmente todos los medicamentos pudieran estar sujetos a eliminar el requisito, o sea, que pudieran ser importados por sus cualidades médicas o terapéuticas sin que hubiera requisito de planta. El segundo fenómeno, mucho más importante, es el de la flexibilización del registro de genéricos. El requisito de planta ha sido muy lento. De hecho, en 2011 se autorizaron los primeros 4 medicamentos sin requisito de planta, que ahora sí resultaron ser indispensables, ¿no? Claro que hay que decir que en el 2008 los retrovirales, de manera inmediata, fueron exentados del requisito de planta. O sea, ahí ya eso fue inmediato. Pero los demás pues, se fueron más despacio. Ahora, como les decía, el cambio más fuerte ha sido el de la eliminación del concepto de genérico intercambiable por el concepto más sencillo de genérico. O sea, el genérico intercambiable le exigía todas las pruebas de bioequivalencia, biodisponibilidad en todas las presentaciones y además tenía que ser idéntico a un medicamento llamado innovador, o sea, tenía que ser igualito a la patente. Y ahora se adoptó un concepto un poco más flexible en el que la COFEPRIS, que es la comisión encargada de autorizar en los registros, toma un medicamento, no tiene que ser el medicamento de patente, sino un medicamento que llama de referencia. Entonces, de alguna manera, esto ha permitido que muchas presentaciones no tengan que pasar por todas las pruebas, y eso sí ha traído un impulso muy, muy importante al mercado de genéricos. Para darles una idea, les comentaba, a principios del 2000 había 73 genéricos intercambiables autorizados, a mediados del 2000 pasaron a un poco más de 300, pero ya con la nueva modalidad, con la reforma de la ley, de golpe se incorporaron 755 medicamentos y aquí tenemos una tabla que resume lo que pasó entre el 2010 y el 2012, entre las inclusiones y las modificaciones. Nos totalizan 587 genéricos más. ¿Sí? Este mercado pues, tiene un muy fuerte potencial en México porque hay más de 5,000 medicamentos patentados que van a ir desapareciendo y van a pasar por este proceso de sustitución. Estos, bueno, básicamente son los que les decía que ya no ocuparon requisito de planta, porque claro, son de una importancia fundamental y era absurdo no importarlos. La empresa Amgen de México puede ya, ahí están en cursivas los diferentes medicamentos que ya pasaron a importación sin necesidad del requisito de planta, más obviamente todos los retrovirales. Ahora, la siguiente estrategia que se ha seguido en el país ha sido el de las compras consolidadas y una modalidad de adquisición que se llama subastas en reversa o ofertas subsecuentes de descuento. Es todo lo opuesto de lo que comentábamos al principio, de la fragmentación de la compra. Ahora se pasó al proceso inverso, a la gran consolidación, ¿sí?
El Seguro Social pasa de 52 unidades compradoras a 2 unidades compradoras. Y la adquisición centralizada hoy en día es del 58%. Entonces, en una unidad tiene una capacidad, ya de las 2 que quedan, es una concentración muy importante de la compra. ¿Por qué esto ataca la colusión? Porque, bueno, si va a ser una sola compra al año, pues pierde sentido que yo me ponga de acuerdo con quién me voy a poner de acuerdo para ver. No hay nada que repartir, digamos, es una compra contundente, pues el que gane la licitación, ¿verdad? Sigue habiendo problemas, digo, por el lado del abastecimiento simultáneo, pero la compra consolidada evidentemente desincentiva la colusión. El IMSS, de todas maneras, como tiene obviamente una preocupación en términos de no quedar a expensas de la industria, estableció un sistema de precios máximos de referencia en base a estudios de mercado, ¿no? Entonces ese sistema no es lo mejor para evitar la colusión, puede ayudar a la colusión, pero digamos, con estudios bien hechos, lo que busca el sistema es asegurar que no se van a pagar precios por arriba de los precios internacionales. Entonces esto lo tenemos desde el 2006, generó un ahorro de $60 millones. En 2008 se dio la consolidación de compras de patente, que también es muy importante. Ahí la solución que dio México no fue como lo proponían ayer, de las licencias obligatorias, más bien lo que hizo México fue decir, bueno, vamos a negociar en bloque el precio del sector público de la patente, en base a estudios internacionales, y lo que se negocie, ese precio ya no se va a poder elevar a ninguna institución pública. O sea, fue una negociación. Claro, atrás de eso estaba el garrote de las licencias obligatorias. Si tu precio no me gusta y no negociamos un precio adecuado, internacional, razonable, bueno, pues me voy a las licencias obligatorias, ¿verdad? Entonces, el hecho es que, bueno, hubo ya un ahorro en ese sentido. Y se comenzó a implementar las ofertas subsecuentes de descuentos. Acá el dato que se tiene es de $93 millones y ahorros entre el 2010 y el 2013 de $450 millones. Ahorita vamos a ver en la información más detallada. Aquí son los 3 elementos que les decía, las ofertas, las consolidaciones. Hay un tercer elemento que son los convenios marco, que son cuando la institución compradora tiene que hacer una adjudicación directa, digamos porque hay un solo oferente en el mercado. Entonces dice, no, mira, antes de que yo negocie contigo como único oferente, voy a hablarles a todos los que te van interesados en comprar tu producto y voy a hacer un convenio con ellos para negociar en bloque contigo. No tiene que ser medicamento de patente. Si eres el único productor, pues entonces, firmando aquí el precio que tú me vas a dar junto con las empresas que yo celebré un convenio marco, ese precio ya no se mueve. O sea, es una manera de que la adjudicación directa esté generalizado el precio. Digamos que no se dé la situación de que no, pues en un estado de la República esa empresa le vendió a 200, en el otro vendió a 500, no. Se hace un convenio, claro, aplicable a todos los que celebren ese convenio. Bueno, esto lo voy a quitar. Ya ese convenio ha tenido éxito, hay celebrados convenios en un número amplio de productos.
de bienes. Entonces, digo, gradualmente va avanzando y está teniendo un éxito relativo. Ahora, el tema de las subastas subsecuentes de descuentos también está sujeto a una normatividad, pero antes déjenme explicarles cuál es la mecánica de este tipo de subasta. O sea, el proceso tradicional de comprar medicamentos fue en lo que se llama ofertas a sobre cerrado. O sea, cuando es a sobre cerrado no hay interacción, es una subasta en la que es una sola propuesta y no se sabe los demás cómo reaccionan, simplemente no hay interacción, es una sola postura. Aquí se encontró que era necesario hacer que compitieran los oferentes. Entonces se pasó a una combinación mixta. La primera parte del procedimiento es a sobre cerrado. Entonces cada quien, si es muy competitivo, pues va a hacer un esfuerzo en lo individual de presentar a sobre cerrado. Pero ya no quedó ahí, no terminó ahí el asunto. El asunto es que la segunda fase se abren los sobres y el sobre que tenga la menor postura es el inicio del precio para hacer la subasta, ¿sí? O sea, del que ofreció el precio más bajo, a partir de ahí se hace la subasta. Viene la interacción, ¿verdad? Entonces, es una mezcla de conceptos en el cual se va a llevar en principio se reduce mucho el riesgo colusivo, porque además ahí se está viendo en la subasta, pues también se está viendo ya, ahora sí, cómo interactúan precios y cómo… Es una subasta electrónica en línea, o sea, ya ahí es un procedimiento rápido, ¿sí? No hay trámite, digamos, de que pase tiempo hasta que se hace la compra. Entonces con esto se redujo bastante, digamos, el riesgo colusivo. Ahora, esas subastas, como son no se han generalizado todavía a todos los procedimientos. Aquellos mercados donde hay muy pocas empresas, el instituto prefiere seguir haciendo estudios de mercado y asignándoles un precio máximo de referencia, ¿sí? Y entonces todavía se sigue comprando con ese precio máximo. Todas las empresas que rebasen ese precio máximo, pues no venden el producto. Pero en mercados que hay más empresas, están incentivando este procedimiento. El resultado, aquí en este cuadro tenemos los descuentos que se han logrado obtener por los dos procedimientos. El del precio máximo de referencia. Si vemos la última columna, entre 2010 y 2013, el instituto se ahorró, si vemos el número de abajo que totaliza la columna que dice diferencia total, el instituto se ahorró 5,482 millones de pesos, de los cuales el 81% correspondió a los estudios de mercado por el precio máximo de referencia, o sea, no pagó precios mayores, porque esos estudios se actualizan continuamente, o sea, el precio en el primer semestre del 2011, en el segundo semestre, o sea, continuamente se están actualizando de acuerdo a los mercados internacionales. Y las ofertas, las licitaciones por ofertas,
tuvieron el 19% del descuento. Si ustedes ven la parte de arriba, cuando se inició esto en 2010, las ofertas se llevaron el 64% del descuento y el precio máximo solamente el 36%, ¿sí? Entonces, ha venido declinando la importancia de las ofertas subsecuentes de descuento. Ahora, eso estamos ahí entre el bien y el mal. O sea, uno es que eso se deba a que ya el instituto está comprando muy bien, porque ya en las ofertas subsecuentes con descuentos, pues ya prácticamente no hay muchos descuentos que hacer y ya los precios se estabilizaron. Y la otra que, bueno, pues hay un problema ahí de que ya no es mucho lo que ofrecen en las subastas. La verdad es que hay que hacer investigación para saber cuál de las dos cosas está pasando. Ahora, lo que les quiero comentar, este resultado y estos ahorros tan importantes se deben a la cuestión, en principio, la modalidad de la licitación, pero en segundo lugar, al esfuerzo regulatorio de liberar productos al mercado, sobre todo en el mercado de genéricos. O sea, si no se logra aumentar el número de competidores, entonces de cualquier manera no se tendría este tipo de resultado. O sea, tienen que ir en paralelo el esfuerzo regulatorio, que aumenta el número de competidores, y en segundo lugar el sistema de compra, la modalidad de la licitación, ¿verdad? Y evidentemente apoyando todo esto, los estudios de mercado. Entonces, bueno, de alguna manera eso trae un efecto muy positivo en la industria, manda la señal de que, bueno, pues el instituto no va a comprar nada que esté por arriba de precios internacionales, tienen que ahora sí hacerse eficientes, vamos a implementar los mejores sistemas, ¿verdad? Y bueno, como quiera que sea, son cantidades considerables que obviamente el instituto pues tiene prioridades de salud y no puede pagar este tipo de sobreprecios. Digo, en dólares son más o menos 420, 430 millones de dólares de ahorro en un periodo de 2 años, de 3 años y medio. Tenemos ahora nada más, ya para ir terminando, la mega compra de este año. Ya se las anuncio como promocional. El instituto va a hacer una compra de 43,000 millones de pesos, es una compra consolidada, más o menos de unos 3,900 millones de dólares, que es el evento de compra del año, y lo ha hecho consolidando las compras del instituto, del ISSSTE, que es el sector salud gubernamental, Pemex, Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Salud, los estados de Baja California, Campeche, Colima, Tlaxcala y Veracruz. Y en realidad esto va a ir ascendiendo. Se prevé que para el 2014, fines de 2014, la subasta sea de 60,000 millones de pesos. O sea, cantidades más o menos de 5,000 millones de dólares en una. Está dividida en 10 licitaciones, pero no por producto, digamos. O sea, un producto se va a comprar una sola vez. Entonces, el que produce insulina tiene una única oportunidad de ganar y vender para todo el 2013 o vender para todo el 2014. Por supuesto, hay una interacción importante con la industria de consultar muy bien cómo están las bases, toda la cuestión legal de los tratados. Es complejo, pero ya se está formalizando, digamos, ya pasa a ser una experiencia conocida.
Este proceso pues, va a estar muy vigilado por lo que se llaman testigos, ahora se les llama testigos sociales. Hay varias ONGs mexicanas, la Unidad de Transparencia, Transparencia Mexicana y obviamente la Comisión Federal de Competencia. La misma Organización de Cooperación y el Desarrollo va a tener observadores. Entonces, pues ya es un evento, o sea, ya nos movimos, digamos, de la etapa inicial en que estábamos. Ahora, pues sí hay buenas condiciones para, evidentemente, obtener mucho mejores precios. Como les decía, la subasta es electrónica, se realiza a través de Compranet, y Compranet tiene 100,000 empresas registradas que pueden licitar en una clave. Si hay una de esas empresas pequeña que tiene una clave, por lo que sea, tiene la posibilidad de licitar la parte que le corresponda del mercado, ¿no? Bueno, pues básicamente una cuestión que nos ha recomendado mucho la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es que las licitaciones no se hagan muy previsibles. Digamos, como hoy va a haber un evento consolidado, en realidad hay que anunciar a la industria, no dar demasiado tiempo del evento, sino que mantenerla alerta, no anunciar demasiado los eventos porque da lugar a que haya acuerdos pues es la estrategia, quería yo compartir con ustedes. Estoy con mucho gusto abierto a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Sí. ¿No tienes micrófono? Ya sé. Yo tenía una pregunta y una inquietud. La primera pregunta es, México, el mercado farmacéutico mexicano, ¿qué porcentaje de la demanda de medicamentos es capaz de cubrir? Bueno, básicamente no tengo el dato exacto de eso, pero esencialmente es alto porque México tiene una infraestructura de producción muy fuerte en medicamentos. Entonces, se complementa, yo diría, con los tratados de libre comercio y con un poco de abasto internacional. Pero más o menos cree que esté entre un 80, un 70. Yo estimo que anda por el 80%. Sí. Al revés que aquí. La segunda inquietud, y esa sí ha sido muy grande durante estos 2 días del evento, y es que hemos enfocado desde el punto de vista de costos de medicamentos, de abastos, pero ¿y qué de la calidad? Y cuando usted hacía referencia a un medicamento para comparar, ¿es el gold estándar que se llama? ¿Es el medicamento que mayor eficacia y seguridad ha presentado en mercado? ¿O no es tan importante la calidad como el costo? Esas son las inquietudes que como profesional de la salud me inquieta, porque muchas veces el manejo del medicamento lo hacen netamente como el manejo de ropa, de zapatos, desde el punto de vista de cuánto pagan más o menos, y no verdaderamente de garantizar la salud del individuo. Sí, mira, para darte una idea, el instituto solamente compra 2 tipos de medicamentos: los medicamentos patentados y los que se denominan genéricos, que han pasado por la aprobación del Consejo General de Salud, o sea que ya tienen pruebas de determinado tipo. No compra nada que no esté en esos 2 grupos.
Y en las mismas bases, con frecuencia se establece la certificación de laboratorio de diferentes modalidades, ¿sí? Pero está fuera todo lo que es la adquisición de lo que se llaman similares. Digamos, el tema de que lo mismo pero más barato, que no pasan pruebas, el instituto ni ninguna entidad pública compra esos medicamentos. Sí. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Usted manifestaba que justamente un oferente puede hacer alusión de que él no está en acuerdo con otros oferentes y ganó la licitación y listo. Pero, ¿qué criterios ustedes como comisión utilizarían? Porque, por ejemplo, en nuestra ley, en la superintendencia, nosotros buscamos el tema de ofertas similares, que pueden ser uno de los parámetros para determinar la existencia de colusión. Pero no sé, por ejemplo, qué criterios utiliza la comisión. La primera pregunta. Sí, bueno, como te decía, no es un solo evento el que califica el problema de colusión. Yo aquí te presenté solamente como un indicador. La comisión tardó más de 2 años investigando de estos primeros indicios, investigando recurrentemente la conducta de los posibles o presuntos responsables en otros eventos de compra. ¿Sí? Entonces, hasta que ya no se encuentra un patrón, digamos, por ejemplo, en repartición de regiones, pues un productor que estuvo ofertando en la región sur durante 6 meses y después aparece ofertando en la región norte y luego, o sea, una conducta que con una base de datos sólida te permita determinar e ir cubriendo todos esos posibles argumentos. Y, por ejemplo, ¿han hecho tal vez como allanamientos para mostrar la comunicación entre oferentes? Sí, la comisión tiene la facultad de hacer visitas de verificación. Sin previo aviso puede llevarse de un lugar documentos, computadoras, todo lo necesario para investigar el evento. Esto es reciente, tiene poco más de 2 años que se permiten las visitas. Ahora, el asunto es que son visitas de verificación sin la necesidad de autorización de un juez. Ese es o sea, el pleno de la comisión la puede ordenar. Claro que el abogado de la comisión que presente eso tiene que estar muy bien fundamentado porque puede generar algún serio inconveniente, ¿no? La segunda pregunta es en base a la subasta subsecuente de descuento. Usted mencionaba que esta estrategia podría reducir el riesgo de colusión. Sin embargo, o sea, por ejemplo, puede haber también como que repartición de procesos por 2 oferentes. Entonces, un proceso ganas tú de acuerdo al monto y el otro proceso gano yo, entonces vamos repartiéndonos. ¿Cómo controlan ustedes que no existe este tipo de colusión en este tipo de estrategias? ¿Y cuáles serían los indicios que les dan la alerta de que hay colusión en estos procesos de subasta en reversa, por ejemplo? Sí, el riesgo siempre existe. Lo que pasa es que tú puedes estudiar, digamos, con más cuidado las ofertas, digamos, en términos de que van haciendo una tras otra, y de alguna manera tu base de datos te va permitiendo detectar si hay inconsistencias, ¿no? Si alguien ganó en una subasta, vamos a decir en 100 pesos, y en la siguiente del mismo producto se detiene en una oferta de 120 pesos y ya no quiso descontar hasta 100, pues va generando una cierta evidencia que saben que la comisión pues lo está estudiando, ¿verdad? Digamos, tú nunca, en última instancia, no puedes llegar a evitar. Lo que sí es que como todo queda registrado, entonces tú puedes en determinado momento en tu investigación
digamos, son muchos elementos de advertencia, ¿verdad? Está presente la comisión, está todo registrado en la base de datos, el proceso. Y claro, dices tú, bueno, evidencialmente, ¿por qué yo tuve que haber ofertado? Yo me detuve en 120 porque pues, consideré que era lo prudente, ¿no? Y en la otra pues llegué hasta 100. Pero va perdiendo, o sea, vas armando un escenario en el que cada vez es más difícil fundamentarlo, ¿no? No digo que los agentes puedan eventualmente evadir responsabilidad, ¿no? Pero ya cuando menos hay mucha información para inhibirlos, ¿no? Uh-huh. Sí. Allá creo que hay una. Buenas tardes. ¿Está funcionando? Ya. Okay. Mi pregunta es, si hace sentido de agrupar dentro de un solo proceso todas las posibles concentraciones de una sola molécula. Entonces, por ejemplo, hemos observado de que un oferente ofrece en la concentración de 10 miligramos, pero no ofrece en lo de 40 y viceversa. Entonces, ese luce como están dividiendo el mercado. Entonces, ¿vale la pena o puede ser útil de agrupar todas las concentraciones de la misma molécula en un solo proceso? Sí, bueno, el instituto compra, haz de cuenta, compra el total de abasto, ¿no? De una molécula. Dice, bueno, pues tanto, y también establece la presentación. También establece, o sea, en una pastilla de tantos miligramos, tanto. O sea, no puedes licitar en una presentación diferente, tiene que ser lo mismo. Si entendí bien tu pregunta, o sea, tiene que ser en la misma presentación y el mismo componente activo y entonces no se da esa inconsistencia de que alguien vaya y haga una presentación diferente. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Aquí miren, la clave de este asunto, la herramienta realmente más sólida que tienen las unidades compradoras son los estudios de mercado. O sea, hoy tenemos una gran disponibilidad de información de las unidades compradoras de muchos países que nos están informando cada evento de licitación a cuánto pagaron por los componentes activos. Se pueden hacer equivalencias de precios. Esa es la herramienta más fuerte con la que cuenta una unidad compradora, ¿sí? Como aquí la compañera preguntaba, bueno, es que de la colusión, pues siempre hay un riesgo, o sea, y legalmente lo pueden hacer muy, muy laborioso, ¿no? Muy laborioso hasta que la ley también tiene ciertas disposiciones, es decir, mira, si sigues peleando esto, pues te va a costar más, en fin, ¿no? Que agilizan ciertos procesos. Pero la herramienta más fuerte son los estudios de mercado. Si Brasil, República Dominicana, Ecuador están comprando tal componente activo en tal precio en el mercado internacional, entonces no vamos a fundamentar una compra mayor o al doble, ¿verdad? Pero para eso tienen que estar muy bien hechos los estudios. Y a partir de ahí, claro que no ser muy previsibles en las compras, no avisar desde principios de año. Fíjense que en noviembre de este año voy a hacer una gran compra, una mega compra de tal medicamento, porque entonces pues la industria se va preparando, cada quien va preparando su oferta y también hay convenios, muchas veces el abasto se da por proveedores indirectos. O sea, yo empresa, en vez de ir a la licitación a competir,
me vuelvo proveedor de la empresa que va a ganar el concurso y pues me quedo con mi parte. Ahí, como les comento, el único elemento a favor es que el instituto pueda declararla desierta, es decir, no, es que a este precio no se declara desierta, ¿no? Claro que también incurre en riesgo, ¿no? Porque declarar desierta una licitación que lleva de por medio el abasto de todo el año siguiente, pues es problemático, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos entonces la presencia de Elías Mizrahi, que nos acompañó con el tema Colusión en las compras públicas de medicamentos y su experiencia en México. Estimadas y estimadas presentes, vamos a hacer una pausa para el almuerzo y luego retornaremos a las 14:30, es decir, en 1 hora. Muchísimas gracias.